Bueno, seguimos entonces ahora con el capítulo de variables aleatorias. Lo que vamos a ver ahora es variables aleatorias continuas, ¿sí? Y después una aplicación particular que es la desigualdad de Chebyshev, que la tienen al final de esta unidad, ¿sí? Bueno, en principio acá, de nuevo, vamos a estar trabajando con una variable aleatoria, pero en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, del ejercicio anterior que estuvieron trabajando, en este caso la variable es continua, ¿sí? Entonces, cuando la variable sea continua y tengamos una función de probabilidad, a la función de probabilidad la vamos a llamar función de densidad, ¿sí? O sea que siempre que nos referamos a x como variable aleatoria, por ejemplo acá, si que es continua, a la función de probabilidad, que en términos genéricos sí es tanto para la función para variables aleatorias discreta como continua, en este caso particular va a ser la podemos denominar de densidad, ¿sí? Entonces, en este caso puntual tenemos una variable aleatoria que tiene esta función de densidad, ¿sí? Que es igual a c por 1 menos x cuadrado, ¿sí? Para x que está entre menos 1 y 1. ¿Ya? O sea que cuando x está entre menos 1 y 1, la expresión c por 1 menos x cuadrado me está devolviendo la probabilidad y en caso contrario, ¿sí? La probabilidad va a ser 0. ¿Bien? Aquí hay una cuestión puntual que cuando hablamos de variables aleatorias continuas, ¿sí? La probabilidad puntual, a diferencia de lo que estuvieron viendo recién en el caso discreto, la probabilidad puntual siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir que no es que no existe la probabilidad, ¿sí? De que salga un valor puntual, pero por ejemplo, la probabilidad de que x sea exactamente igual a 0 o exactamente 0,5 va a ser 0, ¿sí? Esa probabilidad. ¿Bien? Porque en realidad lo que vamos a hacer en este caso de variables aleatorias continuas, ¿sí? Acuérdense que puede asumir cualquier valor entre los reales, ¿sí? En términos intuitivos lo que estamos diciendo es que es muy poco probable, o sea, es nada probable de que salga específicamente un valor puntual, ¿sí? De esta variable continua. ¿Se entiende? Entonces, cuando querramos calcular probabilidades, en general, acá no vamos a calcular la probabilidad en un punto, sino lo que vamos a calcular son probabilidades en un intervalo de valores. Por ejemplo, sí podremos calcular la probabilidad de que x esté entre 0 y 1,5, o entre 0 y un medio, por ejemplo. ¿Sí? Así vamos a poder calcular y va a ser diferente de 0, ¿bien? Lo que vamos a estar haciendo es calcular la densidad, en realidad, en ese sentido. ¿Sí? Ahora, volviendo al ejercicio, lo primero que nos pide es determinar el valor de C, ¿sí? El valor de C para que esto sea una función de densidad, ¿sí? Ese C es una constante que está indeterminada en este caso, ¿bien? Ya vamos a ver cómo obtenerla. Después vamos a tener que buscar la función de distribución, que es la función de probabilidad acumulada, ¿bien? Para este caso. Después vamos a calcular la esperanza y varianza y una serie de incisos adicionales que están un poquito más adelante, que era para no llenar demasiado aquí, ¿sí? Esta slide, ¿bien? Ahora bien, antes de calcular el valor de C, ustedes vieron el teórico, ¿sí? Para que una función de probabilidad, y en este caso una función de densidad, sea tal, deben darse dos condiciones. En primer lugar, que la función de densidad, o sea, la f de x, sea siempre positiva, ¿sí? Mayor o igual a 0, para cualquier valor de x. ¿Vean? ¿Qué implica esto? Que esta expresión c por 1 menos x cuadrado debería ser siempre positiva, ¿sí? O cuanto mucho igual a 0, ¿sí? ¿Estamos? Y fíjense que siempre y cuando estemos entre menos 1 y 1, porque cuando el valor de x está fuera de menos 1, 1, la función de densidad es 0. O sea que ya cumple ese requisito, ¿sí? Entonces nos podemos asegurar directamente de que esto sea siempre positivo. ¿Ven? Ya vamos a ver que se cumple. Y el requisito es que si yo integro la función de densidad en todo, ¿sí? El dominio o soporte, ¿sí? Cuando hablamos de soporte hablamos de los valores de x para los cuales la función de densidad es estrictamente positiva. Fíjense que los valores para los cuales la función de densidad es positiva, en este caso, o sea, la función de densidad es esta, ¿no? Es estrictamente positiva, es esta, ¿sí? Para estos valores de x entre menos 1 y 1, ¿sí? La función de densidad, ¿sí? Si yo evalúo acá, es siempre positiva. ¿Bien? Ahora, si yo integro a esa función de densidad entre menos 1 y 1, ¿sí? Eso debería ser igual a 1, ¿sí? Acá pongo en términos genéricos menos infinito e infinito, pero en general voy a reemplazar esto por los valores que puede asumir x, ¿sí? El menor valor que puede asumir x como límite inferior de integración
y el mayor valor de x en el límite superior de integración, ¿sí? O sea que vamos a verificar, vamos a trabajar con esta expresión y a partir de eso vamos a determinar el valor de c. ¿Bien? ¿Se acuerdan cómo integrar, supongo? ¿Sí? Habrán resuelto miles de integrales en Mate 2. Sí, pero un montón. Perfecto. Entonces vamos a poner estructuras súper complejas para integrar en el parcial. No, profe, no haga eso. Bien. Entonces, ¿está claro lo que vamos a hacer? Entonces reemplazo la f de x, ¿sí? Por c por 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Esta integral, ¿a qué debería ser igual? Esto de acá, a 1, dijimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que yo voy a resolver esta integral definida. Lo que desconozco c, entonces una vez que integre y defina la integral, despejando c voy a obtener cuál es ese valor que me está faltando. ¿Sí? Bueno, resuelvo un poquito acá. En primer lugar, esta c sale como una constante, ¿no es cierto? De la integral, por propiedades de la integral, esta c la puedo sacar afuera. ¿Sí? Entonces me quedaría, ¿qué cosa? C por la integral, voy a sacar esta, la integral de 1 menos x al cuadrado, diferencial de x entre menos 1 y 1. ¿Sí? Quedaría eso, ¿no? Por propiedades. Ahora, esta integral de esta diferencia, ¿qué es igual? A la diferencia, ¿sí? De las integrales de cada término. ¿Bien? Entonces me queda la integral de 1 por diferencial de x menos la integral de x cuadrado por diferencial de x. ¿Sí? Acá podría resolverlos juntos. Digamos, yo lo estoy haciendo así para que recordemos un poquito estas propiedades de la integral. ¿Sí? Ahora bien, la integral del primer término, ¿qué es igual? Integral de 1 o integral diferencial de x. Está re spoileado, ¿no? X. X. ¿Sí? Entonces, la integral de esto es x. Sí, siempre que tengo la constante acá, 1, o integral de diferencial de x, esta integral siempre es x. ¿Sí? Entonces, esto es x. Y tengo que evaluarlo entre menos 1 y 1. Menos, y la integral de x cuadrado, ¿qué tenía cuando era una potencia en general? ¿Sí? Cuando era x, la integral de x a la n. Era x a la n más 1 sobre n más 1. Perfecto. Entonces, acá tengo x al cuadrado, x al cubo, como tenía x al cuadrado, ¿sí? Para integrar, me queda x al cubo dividido 3. ¿Estamos? Y esto también lo evalúo entre menos 1 y 1. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahora aplico barro. ¿Qué hacía? En cada expresión, ¿qué tengo que hacer? Evaluar a x en el límite superior, ¿sí? Menos la misma expresión, pero evaluada en el límite inferior, ¿sí? En este caso es x solo, entonces ¿qué me va a quedar? 1 menos, o sea, x valuado en 1 es 1, menos x valuado en menos 1, ¿sí? Entonces me queda 1 menos 1, ¿sí? Eso sería para esto, ¿no? Ahora, x al cubo sobre 3, ese 3 lo puedo dejar afuera como factor común, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando evalúe x al cubo en 1, me va a quedar 1 al cubo, 1, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos 1 al cubo. ¿Estamos? Acuérdense, fíjense que estoy evaluando x reemplazando directamente con el signo y todo, ¿no? Bien, esto es importante porque eventualmente, ¿qué va a pasar con la potencia? Me va a afectar eso, ¿sí? Va a ser importante el signo, ¿bien? En este caso es fácil, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? 1 más 1, ¿sí? 2. Y acá, ¿qué me va a quedar? Menos 1/3. Me va a quedar 1 menos esta expresión de acá, que es igual. Menos 1 al cubo. Menos 1. Menos 1, ¿no? Potencia impar, base negativa, el signo es negativo. Entonces me queda menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a quedar más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 2, ¿sí? Menos 2/3, ¿sí? El primer término es 2, 1 más 1, y el segundo término, menos 1/3 por 2, que esta expresión es 1 más 1, entonces me queda 2 menos 2/3. ¿Estamos? Entonces, acuérdense que tengo la c acá adelante, ¿no? Esto es igual a c por 4/3. Y todo eso dijimos que tiene que ser igual
a 1. ¿Bien? ¿Qué hago? Despejo. ¿Sí? El 3 pasa multiplicando. ¿Bien? 3 por 1, 3. Y el 4 pasa dividiendo, ¿sí? O multiplico ambos miembros por 3 y divido ambos miembros por 4, que sería técnicamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces C es igual a 3 cuartos. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, ahora ya tengo la función de densidad. En lugar de C, reemplazo por su valor el que acabo de obtener. ¿Se acuerdan que antes estaba C acá como incógnita? Esto me queda C, que es igual a 3 cuartos por 1 menos X cuadrado. ¿Vean? Porque si yo integro todo esto entre menos 1 y 1, me va a dar 1. Y fíjense que esto es positivo siempre, ¿no? Dijimos que el f de x siempre tiene que ser positivo. ¿Acá estamos seguros de que siempre es positivo o mayor o igual a 0? ¿Qué valores puede asumir x? Entre menos 1 y 1. Exacto. Entonces, ¿dónde entra x acá? En el cuadrado. X al cuadrado, ¿sí? Ahora, el 3 cuartos es positivo, o sea que para que toda esta expresión sea positiva, 1 menos x cuadrado es positivo. Debería ser positivo, ¿lo ves? Para cualquier valor de x que están ahí, ¿no? No. ¿No? Y si es menos 1, es menos 1 al cuadrado, 1. Sí. Es 0. ¿No? Y fíjate, en valor absoluto, esto siempre es algo menor a 1, ¿no? En valor absoluto de x. O sea, valor absoluto porque x es más chiquito que 1 positivo o que 1 negativo en valor absoluto, ¿no? ¿Qué significa? Y x al cuadrado, cuando elevo un número menor a 1 al cuadrado, se hace más chico todavía. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esto va a ser 1 menos una magnitud menor a 1. O sea, que me va a quedar siempre positivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ya garantizamos que es ¿No positivo. me va a quedar 0, profe? ¿Cuándo? Cuando sea exactamente igual a 1, pero si yo tengo valores... Sí. Pero si tomo valores intermedios, claro, acuérdate que esto va entre menos 1 y 1. Acá tengo el 0, entonces todos estos valores son menores a 1 en valor absoluto, estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos reemplacés con algo menor a 1 acá, significa que esto va a ser positivo. 3 cuartos es positivo, entonces que esa expresión siempre es positiva. ¿Bien? O sea que cumple los requisitos. ¿Sí? Esta es la manera que vamos a expresar siempre nosotros las funciones de densidad. ¿Sí? Va a ser esta estructura para los valores de x, ¿sí? A los cuales corresponde, y 0 caso contrario. ¿Bien? Una manera de notación, ¿sí? Para esto, ¿bien? Que es equivalente, es esta de acá. Es poner la función de densidad, la misma que encontramos, y poner esta función que es una función indicadora. ¿Sí? Esta función indicadora asume dos valores, 0 y 1. ¿Sí? Va a asumir 1. ¿Sí? Fíjense esta notación. Tengo x y tengo un intervalo acá de valores. Este intervalo de valores es esto. ¿Sí? Cuando x esté entre menos 1 y 1, esto vale 1. ¿Sí? Y cuando x esté fuera de menos 1 y 1, va a ser que la función, esta indicadora sea 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que estoy diciendo exactamente lo mismo que arriba, solamente que en una sola línea. Si x está en cualquier valor entre menos 1 y 1, esto va a ser 1, o sea que esto permanece en 3 cuartos por 1 menos x cuadrado por 1, ¿verdad? Pero si x cae por fuera de menos 1, 1, por ejemplo, si x igual a 2. Si x igual a 2, dijimos que esto, ¿qué iba a hacer? Si x igual a 2. Está fuera del intervalo menos 1, 1, está por acá. 0. 0. Entonces, ¿qué va a hacer f de x? 0, porque está multiplicando algo por 0 a esta función de densidad. ¿Sí? Esto, de nuevo, una expresión se los puse nada más. Nosotros vamos a usar más esta expresión, la primera, ¿sí? Pero esta de abajo es una manera equivalente de denominarlo, ¿sí? De escribir exactamente lo mismo. ¿Bien? No se preocupen, es solamente a fines de información, ¿sí? Por si leen en algún lado algo de eso. Bien, ¿está claro acá cómo obtuvimos la función de densidad? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, el segundo punto nos pide que encontremos la función de distribución de la variable aleatoria x. ¿Sí? Por definición,
¿sí? Una función de distribución me va a estar dando la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor chiquito de x. Ese valor chiquito es un número particular, ¿sí? O sea que en cierta forma voy a estar calculando una probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad que x, ¿sí? La probabilidad de que x valga hasta un punto, ¿sí? Sea, toma un valor específico, ¿sí? Me está devolviendo esa probabilidad. Ahora, ¿cómo la voy a buscar? Voy a agarrar a la función de densidad, ¿sí? A la que tengo yo, y le voy a integrar entre menos infinito y ese valor de x, ¿sí? Entre menos infinito y un valor de x particular, ¿sí? Eso va a estar indeterminado porque después ¿yo qué voy a hacer? Cuando quiera calcular una probabilidad voy a reemplazar a esa x por un valor puntual, ¿sí? Entonces, lo que voy a agarrar entonces, ¿sí? Voy a tomar... Profe, sí. pero el valor puntual no te lo tiene que dar el ejercicio o es X o ponemos X nomás. Cuando ponemos función de distribución, cuando estamos por hallar la función de distribución, ¿sí? Ponemos x, pero es porque va a estar indeterminado el x. Yo quiero que eso sea válido para cualquier x. Después, cuando yo quiera calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor a un medio, ¿qué voy a poder hacer? Voy a agarrar a la función de distribución y la voy a evaluar directamente en un medio y me va a estar devolviendo esta probabilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ven? Entonces, lo estoy haciendo, o sea, yo tengo dos maneras, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea menor a un medio, tengo dos maneras. Voy a integrar la función de densidad, f de x, diferencial de x, entre el menor valor que pueda asumir, que en este caso era menos 1, y en este caso, un medio, ¿sí? Esa sería una manera de obtener la probabilidad. Ahora bien, otra manera es directamente usar la función de distribución, ¿sí? Fíjate que esto es parecido a esto, ¿no? A la función de distribución, solamente que ¿qué cosa? Que acá tengo un valor puntual y acá un valor indeterminado. Ahora bien, si yo tengo la función de distribución, voy a poder reemplazar a ese x por cualquier valor, no necesariamente por un medio, y me va a devolver una probabilidad de este estilo. La probabilidad acumulada hasta un determinado valor. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso lo vamos a usar para el cálculo de probabilidades y va a quedar mucho más claro. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo por mi función de densidad. Fíjense que esta es la función de densidad que tenemos acá. Lo único que dice que es, en vez de x, ¿qué puse acá? Una letra t. ¿Sí? ¿Eso por qué lo hago? Porque en realidad yo voy a tener que integrar, ¿sí? Y acá puse como límite superior a x, ¿sí? De integración. Yo voy a tener que integrar esta expresión y después cuando aplique barro yo quiero que me aparezca la x, ¿sí? Entonces, si yo quiero que me aparezca la x, para no confundir, no pongo la x acá y acá, sino que le cambio el nombre, ¿sí? En vez de x, le llamo t. Entonces, después cuando aplique barro, me va a aparecer efectivamente la letra x, ¿sí? Bien, es solamente a esos efectos, ¿bien? La llamé T, pero le podría haber llamado lo que quiera. S, ¿sí? O lo que sea. Bien. Ahora, integro esto, ¿sí? Saco el 3/4 para afuera. Y acá integro, no hice toda la distribución de recién, sino que integro directamente esta diferencia. ¿Qué tengo? La integral de 1 es igual a la variable, ¿no es cierto? Estoy integrando con respecto a t. Entonces es igual a t. ¿Sí? Menos la integral de t al cuadrado. Aquí es igual. Acuérdense que estoy integrando con respecto a t, ¿no? Le sumo al exponente 1, lo mismo de recién. T al ¿Sí? cubo sobre 3. T al cubo sobre 3. Y esto lo tengo que evaluar entre ¿qué? Entre menos 1 y x. ¿Sí? Ahora bien, acá yo lo puse el resultado directo, pero ¿qué debería haber hecho acá para aplicar, cuando aplico barro? 3/4. Y acá ¿qué voy a tener? Valúo esta expresión primero en x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos x al cubo sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Esto evaluado en x. Y después, lo mismo, pero evaluado ¿en cuánto? Menos 1. Menos Menos 1. 1. Entonces me va a quedar ¿qué cosa? Menos Menos 1. 1. Después. Menos 1 al cubo sobre 3. Bien, esto es importante. Pongo el paréntesis,
Menos 1 al cubo. ¿Por qué? Porque esa potencia me va a estar afectando el signo también. ¿Sí? Sí. Sobre 3. ¿Eh? Y sería esto. ¿Sí? Esto de acá, fíjense que termina siendo relevante. ¿Por qué? Porque este menos, si yo lo resuelvo a esto, me va a quedar menos, acá el segundo término, menos 1. Y esto de acá, el menos 1 al cubo, dijimos que iba a ser, ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Y con el menos adelante, Más no. un tercio. Entonces tengo menos 1 más un tercio, bla, bla, bla. ¿Sí? Si resuelvo esto de acá, me va a quedar más 2 tercios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Me queda el x menos x al cubo sobre 3 más 2 tercios. ¿Sí? Ustedes terminan de hacer la cuantita, pero lo que me queda es esta expresión. Y esta es la función de distribución. ¿Siguieron todos lo que hicimos hasta aquí? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora bien, esta función de distribución, al igual que la función de densidad era válida para menos 1 y 1, ¿sí? Esta probabilidad, esta función de distribución me está dando una probabilidad acumulada, ¿no es cierto? Hasta un determinado punto X. ¿Sí? Pero tengo que tener en cuenta también esto. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Sí? El dominio de la función es para valores de X que está entre menos 1 y 1. Antes de menos 1, ¿la probabilidad cuánto era? Acuérdense que la parte que me está sumando probabilidades de esto que está para X que están entre menos 1 y 1. ¿Cuánto? Claro, antes de menos 1 es 0, o sea que la acumulada antes de menos 1, ¿a qué es igual? A 0. ¿Sí? Después, una vez que llego al menos 1, ahí recién comienza a acumular probabilidad a partir de esta función de densidad. Entonces, va a tomar una forma, ahí va a comenzar a crecer. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a crecer? Hasta cuando X sea 1. 1. Porque después de 1, ¿qué pasa? La probabilidad acumulada, ¿cuánto comienza a ser? ¿O cuál es la probabilidad? 0. Entonces ya se aplana y queda ahí. ¿Qué pasa? Pasa que cuando llegó a 1 ya tuvo que acumular toda la probabilidad. ¿Sí? Por eso, la forma de denotar la función de distribución va a ser esta. Va a ser 0 cuando X sea menor a 1, a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que decíamos recién. Una vez que llegué a menos 1, hasta 1, ahí sí es válida esta estructura funcional que encontramos acá. Esta de aquí. ¿Sí? Y después que llegué a 1, ¿sí? ¿Qué pasa? La función de distribución ya no acumula más probabilidad, entonces asume el valor 1, ¿sí? De ahí para siempre. ¿Ven? Fíjense si ustedes reemplazan por el valor 1 en esta expresión de acá, en la segunda, ¿sí? Reemplazan 1 menos 1 al cubo sobre 2 o sobre 3 más 2 al cubo, esto me va a terminar dando 1, ¿sí? Porque ahí acumulo 1, ¿sí? Si yo lo viera gráficamente, es esto. Esta es la función de densidad, ¿sí? La que vemos, ya me olvidé la expresión, ¿cuánto era 3/4? 1 menos X al cubo, ¿no? 1 menos X al cuadrado o al cubo, no me acuerdo. Al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la función de distribución, ¿sí? Que en esta parte es 0, cuando llega a menos 1 comienza a crecer. Fíjense que siempre es creciente la función, ¿sí? Es no decreciente en realidad, ¿sí? Nunca va a decrecer, ¿bien? Y va a tender a 1, ¿sí? Tiene como cota superior 1, ¿bien? Fíjense que cuando llegó a 1, ¿sí? Esta función de distribución que yo encontré, a medida que X crece, esto también crece, ¿sí? Porque la función de distribución es creciente. Cuando llega a 1, se hace igual a 1 y ahí se aplana, ¿sí? Entonces tiene esta forma, ¿sí? Una cosa, esta altura de acá es por una cuestión gráfica, esta altura no es que es 1, ¿no? Esta altura de acá, ¿sí? Este está en otra escala nada más, ¿sí? No es que es 1 igual que la función de distribución. Acuérdense que esta es la función de densidad y esta es la función de distribución, son cosas distintas, ¿sí? Bien. ¿Está claro qué obtuvimos y cómo lo obtuvimos? Sí, profe. Perfecto. Ahora bien, en muchas ocasiones yo debería hacer el proceso inverso. Tengo la función acá tenemos la función de densidad y a partir de la densidad obtuvimos la distribución.
En otros casos pueden ser que yo tenga la función de distribución y tenga que encontrar la función de densidad. ¿Bien? Si para encontrar la función de distribución a partir de la densidad integré, para encontrar la densidad a partir de la distribución, ¿qué voy a hacer? Derivar. Exacto. ¿Pero qué voy a derivar? A la función de distribución. ¿Sí? O sea, no derivo la función de densidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo tengo función de densidad, ya la tengo, pero lo que podré obtener es la función de distribución integrando. Si tengo la función de distribución, lo que podré obtener es la función de densidad derivando. ¿Sí? Y derivar también, seguramente están recancheros. Bien. La función de distribución que habíamos encontrado, ¿cuál es? Esta de acá, ¿no? 3/4 por x menos x al cubo sobre 3 más 2/3. ¿Sí? Ahora, tengo que derivar esta expresión con respecto a x, ¿está bien? ¿Sí? El 3/4 es constante, o sea que queda ahí como constante, y derivo lo que tengo adentro. ¿Qué tengo? X, la derivada de x, 1. ¿Sí? La derivada de x cubo baja el 3, ¿sí? Y me queda x elevado a la 3 menos 1, o sea, 3x al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, y el 3 que ya lo tenía ahí, que era una constante. ¿Sí? Más la derivada de 2/3 es una constante, la derivada de una constante, 0. ¿Sí? Simplifico, ¿y qué me quedó? 3/4 por 1 menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Que era la función de densidad o no? Sí. Que tenía. Pero yo no lo voy a escribir así. ¿Cómo lo tengo que escribir? F de x igual a 3/4 de 1 menos x cuadrado para, bueno, acá no me entra, x que esté entre menos 1, lo voy a hacer más acá, más prolijo, vamos a hacer un poquito más acá. Entonces, f de x, ¿a qué va a ser igual? Dijimos, a 3/4 de 1 menos x cuadrado, si x es como. Mayor a menos 1 y... Menor, exacto. Y 0, caso contrario. ¿Sí? Y esta es la expresión de la función de densidad. ¿Sí? No esta peladita. ¿Ven? Es esta. Expresando para qué valores de x, ¿sí?, se corresponde. Puede ser que en realidad esto sea válido para x que va de menos infinito a infinito. O sea, para cualquier número real. Ya vamos a ver algunas funciones así. ¿Sí? En este caso no. ¿Ven? Otra cosa. ¿Se acuerdan que yo determiné el valor de la constante? Esa c, a partir de la función de densidad integrando y me tenía que dar 1, ¿no es cierto? Yo podría también tener la función de densidad c por x, que sea la función de distribución, perdón, menos x al cubo sobre 3 más 2 por 3. Tengo la función de distribución y me dicen que encuentre el valor de x. El valor de c. ¿Cómo lo haría acá? A diferencia del anterior. Cuando tenés la función de densidad solo, ¿qué hicimos? Integramos, ¿no es cierto? Y esa integral igualamos 1. ¿Acá qué debería ser directamente? Yo tengo la función de distribución. La función de distribución tiene algunas propiedades, las que vieron ustedes. Cuando x tiende a menos infinito, la función de distribución es 0, porque no acumula nada. Otra propiedad que vieron es que cuando x tiende a infinito, o sea, cuando x asume los valores más grandes, f de x ¿a qué tiende? A 1. A 1. Entonces, ¿qué pasa? La función de distribución, ¿sí?, esta de acá, si yo la evalúo en el máximo valor que pueda asumir la variable, ¿sí?, 1, ¿a qué debería ser igual esta función de distribución? ¿A 1? A 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar directamente c, y aquí voy a tener menos sobre 3 más 2/3. Esto debería ser igual a 1, y acá lo que voy a hacer es reemplazar a x por el máximo valor que pueda asumir la variable. ¿Se dan cuenta? Entonces, resuelvo. ¿Puedes repetir? De nuevo. Yo acá estoy buscando, estoy diciendo
en el caso de que hubiera tenido la función de distribución, ¿cómo encuentro el valor de C si no lo hubiera tenido? Acá fue al revés, ya lo tengo, ¿no? Porque lo encontré con la función de densidad. Pero supongamos que me dan esta función de distribución, C por X menos X al cubo sobre 3 más 2 tercios, ¿sí? Y me dicen, encuentro el valor de C. ¿Cómo voy a encontrar el valor de C? También por propiedades de la función de distribución. Yo sé que cuando X tiende a infinito, ¿sí? La función de distribución va a ser igual a 1. Eso en términos teóricos, digamos. O sea, en realidad es para el máximo valor que asume la variable. Si yo tomo esta estructura funcional, la función de distribución ya va a asumir el valor 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede asumir la variable? ¿Sí? Implícita esta estructura funcional, que es la función de distribución. En este caso, 1. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo igualo a la función de distribución, C por X menos X al cubo sobre 3 más 2 tercios, ¿sí? Si hago X igual a 1, que se corresponde con el máximo valor, con este, reemplazo por las X, la función de distribución debería asumir el valor 1, ¿sí? De forma tal que ahora, ¿qué me va a quedar? C por, como ya evalué a X en 1, en este caso en 1 porque era el máximo valor, o sea, es lo que va a resultar de lo que tenga acá, ¿no? Ya tengo una expresión donde la única incógnita que tengo, ¿cuál es? C. No sé. Entonces resuelvo los valores numéricos y despejo. ¿Sí? Si hacen esta cuenta, ¿sí? Esto le va a quedar C por 4 tercios igual a 1, o sea que C va a ser igual a ¿qué? A 3 cuartos. ¿Estamos? Profe, yo lo hice y lo del paréntesis me dio 2. O lo hice mal. Te queda un tercio No, menos. a mí me dio 4 tercios. Listo. Ahí 1 1. Alguien que desempate. Bien. No, debería dar 4 tercios. Carla, es porque sumaste un tercio en vez de restarlo. Hiciste todo suma. Si sumas los 3 términos, te da 2. Sí, lo sumé al tercio. Ahí está la respuesta. ¿Bien? ¿Estamos? O sea que le podremos dar las dos situaciones, ¿no es cierto? Que tengan función de densidad y determinar el valor de C, ahí integran, e igualan a 1, o le damos la función de distribución y buscar el valor de C, ahí que deberían hacer, reemplazo a X por el máximo valor, ¿sí? Que puede asumir X para esta estructura funcional, y lo igualo a 1, ¿sí? Serían las dos formas, ¿bien? ¿Puede repetir ese último, profe, que dijo que se me trabó? Lo mismo de antes. Si yo tengo la función de distribución como información y tengo que buscar el valor de C, lo que debería hacer es lo que hice acá. Reemplazar a la función de distribución por el máximo valor que puede asumir la variable X. Máximo valor en el sentido para esta estructura, ¿no es cierto? Que es la estructura funcional, en este caso es 1. Lo reemplazo y eso debería ser igual a 1 siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cota de la función de distribución es 1. Una vez que acumulo todo, la probabilidad para todos los valores de X que pueda asumir la variable siempre tiene como cota superior 1. Si está acotada la función de distribución en 1. ¿Bien? ¿Se acuerdan la gráfica? Es creciente y tiene como máximo valor 1. ¿Sí? Por eso que lo igualo ahí. Fíjate que cuando X igual a 1, ¿qué pasó ahí? Tac, f de X inmediatamente acumuló 1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Estamos, ¿no? ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Perfecto. Ahora bien, vamos a buscar esperanza y varianza, ¿sí? Lo estuvieron trabajando para el caso discreto, solamente que para el caso continuo varía un poquito. ¿Sí? En el caso discreto, ¿qué hicieron? El sumatorio de los X por las probabilidades de X, ¿no es cierto? Para la esperanza. ¿Vean? Acá, ¿sí? Acuérdense que no vamos a calcular probabilidades puntuales, sino que vamos a calcular densidades, ¿sí? Por eso es una función de densidad, ¿sí? Calculamos áreas. ¿Vean? Entonces, la definición de esperanza en el caso de variables continuas es esta. Es la integral de X por la función de densidad integrada, ¿sí? Acá de nuevo está en términos teóricos entre menos infinito e infinito, pero siempre esos límites de integración van a ser los valores de X, los valores que pueda asumir X, ¿sí? En este caso, ¿cuáles eran? Entre 1 y menos 1. Menos 1 y 1. Exacto, ¿no?
Y la varianza, más o menos similar, es x menos la esperanza de x elevada al cuadrado por la función de densidad y también integrada en todo el soporte. ¿Sí? Cuando hablo de soporte, hablo de los valores de x para los cuales la función es positiva. ¿Sí? O sea, entre menos 1 y 1, estoy diciendo. ¿Sí? El soporte en nuestro caso es entre menos 1 y 1. ¿Sí? Ahora, esa fórmula de cálculo que vieron para el caso discreto, ¿sí? En vez de hacer esta integral x menos la esperanza elevada al cuadrado y multiplicar por f de x, ¿sí? También se aplica esa fórmula de cálculo para el caso de la variable continua. Entonces, esto va a ser igual, como lo vieron, a la esperanza de x al cuadrado, ¿sí? Menos la esperanza de x, que lo obtuve acá, elevada al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la esperanza de x al cuadrado es esta expresión que tengo acá, así como calculo la esperanza de x a que es igual a x, a la integral de x por f de x, ¿no es cierto? La esperanza de x al cuadrado va a ser a x al cuadrado, acá me comí el cuadrado, por f de x integrada en todo el soporte. ¿Bien? Entonces va a ser mucho más fácil obtener el resultado a partir de esto. ¿Sí? Va a ser mucho más directo. Veamos el ejercicio para nuestro ejemplo, la esperanza. Entonces tengo la integral entre menos 1 y 1, porque ese es nuestro soporte, ¿no es cierto? Por la función de densidad, que era esta. ¿Estamos? El 3/4, ¿qué pasa? Sale de la integral porque es una constante. ¿Ya? Y el x este, ¿qué voy a hacer con ese x? Que está acá multiplicando. Lo distribuyo, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar, ¿qué cosa? X por 1, x menos x al cuadrado por x al Se cubo. suman los exponentes. Se suma los exponentes, muy bien, porque tiene la misma base. ¿Sí? Bien, siguieron todos, ¿no? Estas operaciones. Sí. Perfecto. Y ahora integro esto, ¿no es cierto? Con respecto a x. Entonces, cuando integro con respecto a x, ¿qué me queda? La integral de x, ya lo sabemos, o sea, el 3/4 queda fuera, ¿no? Porque es una constante. ¿Sí? La integral de x. X. X, 1 más 1 sobre 2. Bien. 2. Sobre 1 más 1, 2. ¿Bien? X al cuadrado sobre 2. Menos. Y lo otro, de manera análoga, sería x al cubo más 1, o sea, x a la cuarta, sobre 4. ¿Sí? Y esto evaluado entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, aplico Barrow. ¿Sí? Profe, Entonces, una sí. consulta, que ahora se me asoció. ¿Es lo mismo que hagamos, por ejemplo, primero el menos 1 o después el 1? ¿O había una regla? Porque eso es lo que no me acuerdo. Si primero No, el tenemos límite que hacer... inferior, el menos 1 va abajo y el 1 arriba. Si el valor más alto va arriba, como límite superior, y el valor más bajo, ¿sí? Va en el límite inferior de integración. Y cuando reemplazamos, siempre reemplazamos por límite superior primero y después Sí. el límite. Sí, Sí. eso es. Te va a dar mal los signos, si no. Claro. Se te van a intercambiar, ¿sí? Bien, gracias. Perfecto. Entonces, reemplazamos primero por el límite superior, ¿bien? Como decía ahí Carla, creo. Entonces, ¿qué voy a reemplazar por 1? 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 a la cuarta sobre 4. ¿Bien? Menos toda esta expresión ahora, pero evaluada en qué? En menos 1. Menos 1. Entonces me queda menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 a la cuarta sobre 4. ¿Se dan cuenta acá lo importante que es poner el signo si x es negativo, menos 1, fíjense que todo el menos 1 está elevado al cuadrado y todo el menos 1 está elevado a la cuarta. ¿Sí? Eso es importante porque acá, si lo hago bien, ¿a qué va a ser igual menos 1 al cuadrado? A 1. 1 positivo y menos 1 a la cuarta, 1 positivo también. 1 positivo. ¿Sí? El exponente par, la base negativa, el resultado va a ser positivo. ¿Sí? Si hubiera dejado el signo afuera, ¿qué iba a pasar? Me lo iba a comer y me iba a quedar en negativo. ¿Sí? Entonces, ojo. Bien. Si resuelven, esto de acá le queda un medio menos un cuarto. Esto es un cuarto. ¿Sí? Y esto me queda un medio menos un cuarto. ¿Sí? O sea que también es
Un cuarto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces me queda un cuarto menos un cuarto. O sea, Sí. 3 cuartos por 0, la esperanza es 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el gráfico más o menos ya nos daba una intuición de la función de densidad? Tiene como eje de simetría, ¿sí? El promedio, y como es simétrica la distribución, la media y la mediana coinciden. ¿Sí? Entonces, relacionando un poquito con lo que ya sabemos, ¿sí? Fíjense que justo cae en ¿dónde? El eje de simetría, en 0. ¿Sí? O sea, en este caso particular, ¿no? Profe, ¿y no se podría sacar, digamos, el número dónde va, hasta dónde sube la... No sé si me explico. ¿A dónde hace la curvita, digamos? Esa, Acá, el máximo, sí. sí, reemplazando la función de densidad acá, ¿sí? Acuérdate que esto era 3 cuartos por 1 menos x cuadrado, ¿sí? ¿Te acordás? Esta es la función de densidad. Sí. Si vos, ¿dónde hace el máximo acá? En 0. ¿Sí? ¿O no? Acá. ¿Sí? Entonces, si vos evalúas a x en 0, aquí va a ser igual. 3 cuartos por 1 menos 0 al cuadrado, o sea, Cuadrado. 0. 3 cuartos. O sea que acá es esta altura de acá, que creo que es la que te referías, Sí, esa. es 3 cuartos. Ah, bien. ¿Sí? Sí, sí. Pero acá lo sacamos abajo, ¿ves? Donde se hace máximo el valor, que es justo en el valor de 0. ¿Sí? A Sí. eso iba con que no coincidía, ¿no? Fíjate que acá la función de distribución siempre va a llegar a 1, pero la función de densidad no. ¿Sí? La función de densidad es la que es. Lo que sí es igual a 1, ¿qué es en la función de densidad? El área abajo de la función de densidad. ¿Se acuerdan que si yo integro la función de densidad en todo el soporte, cuánto me daba? 1. 1. Y cuando yo integro, ¿qué es lo que estoy haciendo? Buscando un área, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿De mate Muy 2? poco, profe. ¿Ah? Yo mate 2 le hice hace 2 años. Con más razón, le hiciste presencial, tuviste suerte. Sí, es cierto. ¿Ven? Pero cuando hacen integrales están calculando áreas. Y si yo estoy calculando el área sobre abajo de toda la curva que representa la función de densidad, fíjate que me está dando 1, ¿sí? Eso es lo que es 1, ¿sí? No la altura, ¿sí? Bien. Bien. Nos falta, bueno, calculamos la esperanza, ¿sí? ¿Qué me falta calcular? La varianza. La varianza dijimos que íbamos a calcular le íbamos a buscar con la fórmula de cálculo, ¿no? ¿Sí? Esperanza de x cuadrado menos esperanza de x al cuadrado, ¿sí? ¿Bien? Ahora, la esperanza de x ya la tengo, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Sí? Sí. Ya está. La elevo al cuadrado, nada más. ¿Sí? Me falta la esperanza de x al cuadrado, pero la esperanza de x al cuadrado, ¿qué dijimos que es igual? Lo trabajo de manera análoga. X al cuadrado por la función de densidad. Integro en todo el soporte, o sea, entre menos 1 y 1. ¿Bien? Bueno, y acá opera de manera similar. El 3 cuartos sale, el x cuadrado se distribuye. ¿Sí? Distribuyo, ¿qué me queda? X al cuadrado, ¿sí? Por 1, x al cuadrado. X al cuadrado por menos x al cuadrado, se suman los exponentes, menos x a la cuarta. ¿Sí? Ahora, integro esto de acá, y cuando integro, ¿qué me queda el primer término? Que es igual. O sea, el 3 cuartos queda afuera, ¿no? X al cubo sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? La integral de esto, o sea, sumo 1 el exponente, ¿sí? Y esa suma va en el denominador, x al 1, x al cubo sobre 3. Y este de acá, sumo 1 el exponente, x a la quinta sobre 5. Y todo evaluado entre menos 1 y 1. ¿Sí? Aplico barro. Reemplazo primero a esta expresión
reemplazo a x por 1 en esta expresión. O sea que me va a quedar 1 al cubo sobre 3 menos 1 a la quinta sobre 5. ¿Sí? Menos la misma expresión, pero ahora evaluado en menos 1. Lo mismo que hicimos antes. Solamente que ahora me queda menos 1 al cubo sobre 3 menos 1 a la quinta sobre 5. A diferencia de antes, el resultado ahora es de menos 1 al cubo, menos 1, y del menos 1 a la quinta, menos 1. ¿Sí? Ya, esto de acá me va a quedar menos 1/3. ¿Sí? Y esto de acá, ¿qué va a ser igual? Menos 1, ¿no es cierto? Más 1/5. Más 1/5. ¿Sí? ¿Bien? Y esto, bueno, esto de acá es 2/15. Y esto de acá, menos 1/3 más 1/5 es 2/15. Acá hay un error. No debería dar... Profe, me parece que es un más ahí el signo que los une, porque haces Está. menos por menos, más. Sí, gracias. ¿Sí? No, acá me comí algún error. ¿Sí? 3/4 y 2/4. Esto es 5. Esto de acá es 15. ¿Está bien? Y me va a quedar 5. Bien, 2/15. ¿Esto está bien? ¿Sí? Y esto de acá va a quedar 15. ¿Sí? Y me va a quedar menos 5. ¿Sí? Más 3. ¿Sí? Entonces me queda menos 2. Y como decías vos, es menos 2 es más 2/5. ¿Sí? Y esto de acá es igual, solamente que acá hay una confusión. Esto no sería 3, sino que sería 2 más 2. Un 4. 4. Ahí está, gracias. ¿Sí? Entonces, este 4 con este 4 se simplifica y me queda 3/15 y el 3 con el 15 también se puede simplificar. ¿Sí? Entonces queda 1/5. Parece. Bien. ¿Eso es la varianza? No. No, hay que terminar de hacerlo. Este es este término, ¿sí? Esperanza de x cuadrado. Entonces la varianza, ¿sí? Era igual a la esperanza de x cuadrado, que era 1/5, menos la esperanza de x elevada al cuadrado. En este caso particular, sí, me quedó 1/5, pero porque la esperanza fue 0, dio casualidad que la esperanza fue 0, ¿sí? No siempre va a ser 0 la esperanza, entonces que esto no necesariamente la varianza va a ser igual a la esperanza de x cuadrado, ¿sí? Fue un caso muy puntual. ¿Vean? Siempre lo operacionalizo de esta manera, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Bien? Bueno. Veamos algo de propiedades. Tenemos dos incisos. ¿Qué sucede si hay un incremento de la variable, o sea, x, en 2 unidades? ¿Ven? O sea que si hay un incremento en 2 unidades, ¿qué implica? Que ya no tengo x, sino que tengo una x', por ejemplo, que es igual a ¿qué cosa? A la vieja variable Más 2. más 2. Y en el otro caso, hay una disminución del 5%. X menos 0,5 por X. Exacto. Que esto es lo mismo que 0,95x, porque es una x menos 0,05x. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que acá hay una suma y acá hay. O sea, la suma de x más una constante y acá. En el segundo. Una multiplicación de una constante por la variable. Exacto. Entonces, si yo quiero calcular las nuevas esperanza y varianza bajo estas condiciones, ¿sí? No es que tengo que agarrar y reemplazar y buscar la nueva función de densidad ni la nueva función de distribución o lo que sea, y hacer el cálculo de nuevo. Aplico las propiedades que ya conozco. La esperanza de la constante por la variable dijimos que es la constante por la esperanza de x, la esperanza de una constante
de la variable más una constante es la constante más la esperanza de la variable. La varianza, ¿qué sucede? Sale al cuadrado, ¿sí? La constante, por la varianza de la variable. Y cuando le sumamos una constante a la variable, no cambia la varianza porque es solamente un desplazamiento de la distribución, entonces no cambia la variabilidad alrededor de la media, o sea que la varianza es la misma. ¿Sí? O sea que directamente aplico propiedades, ¿no es cierto? Sí. Hola. Tiene el micrófono apagado. Deben estar todos diciendo... Sí, profe. Bien. Entonces, el caso A. Tengo que buscar la esperanza ¿de qué? De X más 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me está pidiendo. Y dijimos que esto es la esperanza de X más 2, pero la esperanza de X, ¿a qué era igual? ¿Un quinto era? 0. 0. Ah, 0. Entonces 0 más 2. Y esto es igual a 2. O sea que la nueva esperanza es 2. La varianza, ¿a qué es igual? La varianza de X más 2. Quedaba un quinto. La varianza de Porque no X sola, ¿no cambiaba. es cierto? Porque no cambia. Es solo un desplazamiento, ¿verdad? De la distribución, entonces no cambia la varianza. ¿Estamos? Para el B. Ahora tengo la esperanza de 0,95 por X, que dijimos que es igual a la constante 0,95 por la esperanza de X. De nuevo, acá, como el caso particular, tenemos que X, la esperanza es 0, esto va a seguir siendo 0. Pero no es que no cambie la esperanza. No cambió, pero porque la esperanza era 0, nada más. Es un caso muy atípico. ¿Sí? Pero si hubiera tenido un valor distinto de 0, ¿qué iba a pasar? ¿Se iba a modificar la varianza? Modificar. Sí. Sí, claro. ¿Bien? Y la varianza de X, de 0,95 por X, es igual a ¿qué cosa? A la varianza. ¿Todo de acuerdo? A 0,95 al cuadrado. Sí, al Sí. cuadrado. Sí, Claro, porque- 0. Bien, él es una constante por la variable, o sea que la constante del cuadrado, 0,95 elevado al cuadrado, por la varianza de X, que era un quinto. Bueno, no hice la cuenta, no sé ustedes. Si lo sacan, lo ponemos. Da 0,1805 me parece. Si no le ¿Sí? erré. Confiamos en vos. O sea que la varianza sí se modifica acá, a diferencia del caso anterior cuando sumamos una constante. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? No, ninguna. Perfecto. Bien, veamos el cálculo de algunas probabilidades. ¿Sí? Yo quiero calcular, en primer lugar, la probabilidad de que X sea menor o igual a menos 0,5. ¿Sí? Voy un ratito acá, a la gráfica. El menos 0,5 está por acá, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? O sea que yo quiero calcular, la probabilidad que quiero calcular, ¿cuál es? Del menos 5 para abajo, ¿no es cierto? Del menos 0,5 para abajo. ¿Sí? En definitiva, la probabilidad que estoy buscando está dada por esta área de acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, una forma de calcular esta probabilidad de que X sea menor a menos 0,5 es integrar a la función de densidad, ¿sí? Que era igual a 3 cuartos. 1 menos X cuadrado, ¿verdad? Sí. Diferencial de X, ¿entre qué valores? Menos 1 y menos 0,5. Menos 0,5.
Es una manera. Integro, aplico barro y voy a obtener el valor. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo la función de distribución. La función de distribución, ¿qué me está dando por definición la función de distribución? La probabilidad de que x sea menor o igual a una x chiquita. ¿Qué quiere decir? Que si yo evalúo a x por ese valor de x chiquito que quiero, cuando hablo de x chiquito es un valor que asume la variable. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo a la función de distribución en menos 0,05, ¿qué me va a estar devolviendo? La probabilidad de que x sea menor o igual a menos 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, agarro la función de distribución, que ya la tengo, le igualo a x, lo igualo a menos 0,5, resuelvo, ¿y qué me da? La probabilidad que estoy buscando. O sea que si yo ya tengo la función de distribución, ¿qué me conviene? ¿Integrar? No. Entonces, porque acá tendría que integrar y después voy a aplicar barro y demás. Sí, y voy a obtener la probabilidad. Voy a obtener la misma. Pero si yo ya tengo la función de distribución que me está acumulando la probabilidad, directamente la uso porque ahí se es evaluar directamente. ¿Sí? Acuérdense que para encontrar la función de distribución yo tuve que integrar, ¿no es cierto? O sea, ya hice ese paso. Lo que corresponde ahora es solamente evaluar, ¿sí? En un valor puntual de x para calcular esa probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Esto de acá, entonces, la probabilidad de que x sea menor a... menor a 0,5. ¿Sí? Bueno. Ups. Bueno. Reemplazo. Bueno, ustedes hacen las cuentas, ¿no? Y me da 0,1562,5. ¿Sí? Si obtengo una probabilidad negativa, ¿qué significa? Si me hubiera dado un número negativo acá, ¿qué significa? No es que no puede ser Que no negativo. esté en el intervalo. No, si me da una probabilidad negativa significa que hicieron todo mal. Revisen los cálculos, ¿sí? O sea, como decías recién, no me acuerdo, tiene que ser positiva la probabilidad mayor o igual a 0. Tiene que estar entre 0 y 1. O sea que si yo en algún cálculo de probabilidad obtengo un valor mayor a 1 o menor a 0, algo hice mal. Alguna operación mal con los signos, quizás, ¿sí? Algo está mal. ¿Bien? ¿Estamos? Es algo que no puede pasar, ¿sí? Siempre hablando de probabilidades, ¿no? Esperanzas, en nuestro caso nos dio 0, pero depende de los valores que asume la variable, la esperanza. La esperanza sí puede asumir valores mayores a 1, no pasa nada. Inclusive si la variable asume valores negativos, la esperanza va a ser negativa. La varianza, no. La varianza siempre tiene que ser positiva. ¿Sí? Pero probabilidades siempre acotadas entre menos 1, entre 0 y 1. ¿Sí? Ahora, vamos al segundo punto. La probabilidad que x sea mayor a 0,5. Si me fijo, el 0,5 positivo me habla ahora, ¿no es cierto? Acá. Y que sea mayor, ¿qué implicaría? Esta área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si lo quisiera calcular integrando la función de densidad, ¿qué debería hacer? ¿Integrar entre qué? Entre 0,5 a 1. Y a 1. ¿Bien? Integro, resuelvo, aplico barro y me devolvería la probabilidad, ¿sí? Que estoy buscando. Ahora bien, ¿yo puedo usar la función de distribución directamente para encontrar esta probabilidad? La función de distribución, ¿me devuelve esta probabilidad así como está? ¿La probabilidad de que x sea mayor a 0,5? O sea, ¿esta probabilidad es igual a la función de distribución valuada en 0,5? No, porque hasta 0,5 va a ser todo el área acumulada. Claro, Hasta hasta 0,5. 0,5. O sea que la probabilidad me está dando la acumulada hasta 0,5, o sea, para la izquierda. ¿Sí? El f de 0,5 lo que me está dando que es
la probabilidad de que X sea menor a 0,5. ¿Y yo qué quiero? La probabilidad de que X sea mayor. ¿Sí? Pero la puedo usar como el complemento, porque la probabilidad de que X sea mayor a 0,5, ¿a qué es igual? A 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 0,5. Es el complemento. ¿Sí? Yo tengo el 0,5 acá, la probabilidad de que esto sea mayor es, y como la probabilidad en todo el soporte es 1, si hago 1 menos la probabilidad de que X sea menor, o sea, para acá, si hago 1 menos eso, ¿qué voy a obtener? La probabilidad que estoy buscando de que X sea mayor a 0,5. ¿Sí? Entonces, 1 menos la probabilidad acumulada hasta el 0,5, ¿sí? Es lo mismo que la probabilidad de que X sea mayor a 0,5. Ahora bien, esta probabilidad sí es la que se obtiene con la función de distribución, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hago 1 menos la función de distribución valuada en 0,5. La función de distribución era 3/4, ¿sí? Todo por X menos X al cubo sobre 3 más 2/3. Pero en lugar de X reemplazo por 0,5 y obtengo la probabilidad que estoy buscando. ¿Sí? ¿Siguieron todos? Sí, profe. ¿Bien? Perfecto. Ahora, se me está yendo el mouse por acá. Bien. No les puedo ver las caras para ver si efectivamente me están entendiendo, porque las caras delatan. Bien. Ahora, si yo quisiera calcular la probabilidad de que X esté entre menos 0,5 y 0,5, o sea, esta. ¿Sí? Una forma de hacerlo es integrar la función de densidad, 3/4, 1 menos X cuadrado, diferencial de X, ¿entre qué valores? ¿Sí? Es la probabilidad que X esté entre menos 0,5, ups, acá voy a borrar un poco de cosas, ¿no es cierto? Porque ya está muy cargado. Lo que quiero calcular ahora es la probabilidad de que X esté entre menos 0,5 y 0,5. O sea, ¿qué estoy buscando ahora? La probabilidad dada por esta área, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si lo hago en términos de la función de densidad que dijimos, esto el integral 3/4 de por 1 menos X cuadrado, diferencial de X, ¿entre qué valores? Menos 0,5 y 0,5. Y 0,5. Pero, ¿puedo usar la función de distribución? Si yo uso Sí, lo podemos. f de 0,5, ¿qué me está dando? Todos los valores acumulados menos 1 Hasta hasta 0,5. hasta Y si 0,5. se resta Inclusive ¿qué? el Esto. menos 1, claro, el menos 1 hasta menos 0,5. Pero bien, pero esa parte no me interesa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que restar. ¿El complemento lo hacemos? No, le resto directamente No. la parte que no quiero. ¿Qué es lo que no quiero? La parte roja, ¿no es cierto? Sí. Si yo busco la parte azul, o sea, el f de 0,5 me da la parte azul más la parte roja. ¿Estamos de acuerdo? Claro, la probabilidad de que X sea menor a menos 1 y mayor a menos 0,5. No, en realidad le tengo que restar esto. Claro, O sea, claro. yo quiero esto. O sea, si yo busco la probabilidad acumulada hasta 0,5, obtengo todo esto. Pero hay una partecita, esta de acá no la quiero. Entonces, ¿qué debería hacer? Restársela. ¿Cómo se la resta?
es restar el área roja. El área roja, que es la probabilidad acumulada, ¿hasta qué valor? Hasta menos 0,5. Hasta menos 0,5. ¿Sí? Entonces, fíjense que usando la función de distribución, puedo calcular la probabilidad que x esté entre dos valores. ¿Sí? Entonces, la función de distribución valuada en el límite superior, que es 0,5, menos la función de distribución en el valor mínimo que quiero asignarle a x, que es menos 0,5. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en vez de... puedo hacerlo integrando, no hay problema. Ups, acá. ¿Sí? Pero si yo tengo la función de distribución es mucho más rápida. ¿Sí? Porque la función de distribución es evaluarla directamente. ¿Bien? Entonces, fíjense que agarré la función de distribución, en el primer término lo evalué en 0,5 y en el segundo restando el menos 0,5. ¿Sí? Lo evalúo en 0,05 y eso me da 0,84375 y lo evalúo en menos 0,5 a la función de distribución y eso me da 0,15625. Hago la diferencia y la probabilidad es 0,68755. ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. Perfecto. Fíjense que acá yo puse esta notación de acá. X en valor absoluto menor a 0,5. ¿El valor absoluto qué hace? Me asigna siempre un valor positivo, tanto para los valores positivos o negativos, siempre me asigna un valor positivo, ¿no es cierto? Eso hace un valor absoluto. ¿Sí? Poner esto, X en valor absoluto menor a 0,5, ¿sí? Es equivalente a poner X menor a 0,5 y mayor a menos 0,5. ¿Sí? Este valor de acá, fíjense que está con el signo negativo de este lado. ¿Ven? Siempre que pongamos valor absoluto, va a ser equivalente a esto. Que sea menor, ¿no? ¿Sí? Por eso que puse esta igualdad. ¿Bien? Sí. Perfecto. Veamos cierro con este que no vamos a ver todos los incisos, solamente un valor particular. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo que les planteé donde les di la función de distribución. ¿Se acuerdan? Hace un rato que trabajamos a partir de la función de densidad. ¿Sí? Entonces, ahora tienen que obtener la función de densidad a partir de esta función de distribución. ¿Sí? ¿Qué deberían hacer para obtenerla? Derivarla a la función de distribución. ¿Sí? Y con la notación tal, con la llavecita, todo tal cual corresponde, ¿no? Después calculo la esperanza, la varianza y el coeficiente de la variación. O sea, esperanza y varianza lo calculo una vez que obtuve la función de densidad, pueden calcular esperanza y varianza. ¿Sí? Como lo hicimos hace un rato. ¿Y el coeficiente de variación a qué es igual el coeficiente de variación? A la desviación estándar sobre la esperanza. Exacto. Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza que calcularon antes. ¿Sí? Bien. Después dice calcule la... Bueno, y sí, el punto C lo vemos ahora en 2 minutitos, que nos dice calcule e interprete el percentil 25. ¿Sí? El percentil 25... Es la función de acumulación hasta el valor de 25. Exacto, el que me acumule la probabilidad 0,25. ¿Sí? Cuando yo digo el percentil 25, significa cuál es el valor de X. Por ejemplo, 0,25, un X que le vamos a llamar de 0 o X25. Es un valor de X tal que la probabilidad acumulada hasta acá, ¿a qué es igual? ¿A 0, profe? 0,25, porque es el percentil 25. Ah, si estoy buscando el percentil 90, ¿a qué debería ser la probabilidad acumulada? 0,90. Bien, entonces, fíjense que no es el 25, no representa un valor de la variable, sino que representa la probabilidad que hay acumulada hasta ese punto. ¿Sí? Entonces, yo no sé cuál es el punto. O sea, lo que estoy buscando, a diferencia del anterior, no estoy buscando la probabilidad porque la probabilidad es el dato. ¿Sí? El 0,25, o sea, es el percentil 25, o sea que me acumula 0,25 de probabilidad. ¿Sí? O sea que la probabilidad es el dato. ¿Qué es lo que no tengo? El valor de X asociado a esa probabilidad. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuál es el problema?
Sí, profe. Bien. Entonces, yo esto sí lo tengo, ¿no es cierto? ¿Esto es la función de distribución o no? La probabilidad acumulada hasta un punto H. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tengo? Yo tengo la función de distribución. Aquí es igual. 1 sobre 12, x al cuadrado, menos 1/3, x, ¿no es cierto? Esa función de distribución, ¿a qué debería ser igual? Por esto, a 0,25. ¿Sí? Solamente que en lugar de x acá debería reemplazar por h porque es el valor que le estoy asignando, ¿no es cierto? Pero es solamente notación. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué debería hacer acá? Yo quiero obtener el valor de x o de h. ¿Qué debería hacer si yo quiero saber cuál es ese x o ese h? Despejar. Despejar. En este caso particular, ¿cuál es el problema? Que tengo una función Tengo dos. cuadrática. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uso Igual a Bhaskara, 0. ¿no? Eso. Igual a 0. 1 sobre 12, h al cuadrado, menos 1/3 h, menos 0,25, igual a 0. Y esto es una función cuadrática, una ecuación cuadrática, que se resuelve aplicando Bhaskara. Bhaskara. ¿Sí? Entonces tengo los coeficientes, entonces ¿qué debería hacer? ¿Sí? Aplico Bhaskara, entonces voy a tener, Raíces. claro, menos b más menos raíz cuadrada de a al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. En este caso, a qué es igual. Esta es mi ecuación. 1 sobre 12. 1 sobre 2. B, Menos 1/3. menos 1/3 y C, Menos 0,25. menos 0,25. Reemplazo. ¿Y cuántas soluciones me va a dar una ecuación cuadrática? 2. 2. Ahora bien, estas son las dos soluciones cuando aplican la fórmula. 4,64 y menos 0,64. ¿Puedo tomar como válidas las dos? No. ¿Por No, qué? tengo que tomar La que está negativa está mal. Porque la variable, ¿qué valores asuma? De 4 a 6. De 4 a 6. Entonces, si yo obtengo valores que estén por fuera de 4 a 6, más allá de que sea positivo, si hubiera obtenido 2, tampoco lo tengo que tomar en cuenta. ¿Se entiende? ¿Me O sea, siguen? tienen que estar entre 4 y 6. O 4 Claro. igual o hasta 6. No, hasta Hasta 6 6. no. Menos 6. O sea, menor a 6. ¿Bien? ¿Está claro por qué? Porque la función de distribución está definida para esos valores de x. Entonces, para estos valores de x, negativo no. 4,64 sí. ¿Está entre 4 y 6? Sí. ¿Bien? De nuevo, si me hubiera dado 7, no es por el negativo, ¿no? Es porque queda fuera del intervalo para los cuales está definida la función de distribución. ¿Sí? Entonces, el percentil 25, ¿a qué es igual? A 4,64. Profe, ¿en el parcial vamos a tener que poner todos los dígitos o así, por ejemplo, también los dígitos que nos den 4? Le vamos a aclarar, pero entre 2 y 4 decimales. ¿Sí? Ah, bien. ¿No? Bien. ¿Está claro lo que hicimos? Sí. Bien. Perfecto. Son y 20, ¿no? Sí, profe. Son 2 slides que me quedan. ¿Me aguantan? Ya estamos en el baile. Baile. Sigamos. Bueno, ¿quedó alguna duda con esta? Ustedes resuelven los otros incisos, ¿no? ¿Sí? Después les subo las slides, van a tener los incisos y les agrego un par de cálculos de probabilidades y de propiedades también para que practiquen. ¿Sí? Profe, ¿y la mediana distribución? Ah, perdón. ¿Y la mediana? ¿La mediana qué es la mediana? Lo que hacíamos antes. Sí. Esperanza. Es la esperanza. Nah, esperanza no es mediana. No, entonces la otra. ¿No era el valor intermedio que podía asumir la variable? ¿Cuánto acumula la mediana? El percentil 50 sería. Percentil 50, bien, Ana. O sea que esto... ¿Sería eso o no? Porque la mediana es el que me acumula el 50% de probabilidad. O sea, hacia la izquierda de la mediana tengo el 50% de probabilidad, hacia la derecha el 50% de probabilidad. ¿Sí? La mediana es la probabilidad de que X, si yo pongo la mediana acá,
esto me tiene que dar 0,5. Entonces, se resuelve de la misma manera que esto. En vez de reemplazar por 0,25, ¿por qué reemplazo? O sea, en vez de poner 0,25 acá, ¿qué debería poner? 0,50. 0,50 y aplico Bhaskar y toda la bola. ¿Sí? Lo mismo. Ah, bien. ¿Sí? Si pido percentil 90, ¿qué debería reemplazar? ¿Por qué debería reemplazar? Por 0,90. Bien, exacto. Fíjense que acá directamente estamos pidiendo los percentiles, pero eventualmente podríamos pedir cuál es el valor de X para el cual la probabilidad que exceda ese valor es 10%. Que excede ese valor es 10%. ¿Qué estamos pidiendo? Que arriba del valor de X haya 10%. El 0,90. Claro, pero claro, es equivalente a buscar que el 90% esté por debajo. ¿Sí? O sea, depende de cómo está planteada la pregunta. ¿Sí? Cuando es percentil es derecho, pero por ahí si decimos cuál es el valor de X tal que si lo excede a ese valor es 0,10, implica que hasta ese valor la probabilidad acumulada es 0,90. ¿Sí? Es el complemento. Entonces sería el percentil 90 también. ¿Sí? Bien. Bueno, para cerrar, después subimos esto y les agrego unos incisos más. ¿Sí? Tenemos desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev, a diferencia de lo que vimos recién, lo que nos va a permitir es no vamos a obtener probabilidades exactas, sino que lo que vamos a obtener son cotas de probabilidad. Y esto particularmente va a suceder porque no conocemos la distribución. En el caso anterior, conocíamos la distribución o la densidad, ¿no es cierto? La densidad o la distribución estaba dada por una estructura funcional y hacemos las cuentas, integrales y demás. Cuando desconocemos, ¿sí? Tenemos una distribución que algo así, no sabemos la forma, o sea, ahí la dibujé, pero no la sabemos. ¿Sí? No voy a poder calcular la probabilidad exacta, pero si conozco la esperanza de la variable y la varianza, ¿sí? Si conozco estas dos cosas, voy a poder calcular cotas de probabilidad. ¿Sí? Es decir, no voy a calcular la probabilidad exacta, sino la cota. ¿Sí? Entonces, voy a poder calcular una cota mínima o una cota máxima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, una cota mínima? ¿Sí? Siempre para intervalos simétricos va a ser esto. Simétrico alrededor de la esperanza. Por ejemplo, si la esperanza está acá, la esperanza de X, ¿sí? Está acá. Yo puedo calcular la probabilidad de que la variable X menos la esperanza, ¿sí? ¿Sí? Que esa... que una distancia entre la esperanza y X, esto de acá sería una distancia hacia la izquierda y una distancia hacia la derecha, ¿sí? Entonces yo puedo calcular la probabilidad que X, por ejemplo, ¿sí? Exceda la esperanza de X en una diferencia de D. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo acá, ¿sí? Esta distancia D, acá tendré la esperanza de X más D, perdón, la esperanza de X menos D, y hacia este lado tendría la esperanza de X más D, ¿sí? Porque tengo una distancia simétrica, ¿sí? Ahora, acá me está diciendo que X es, que la probabilidad de que X, bueno, la esperanza sea mayor a esa distancia D. O sea que lo que me está dando es la probabilidad de que existe una diferencia mayor, ¿sí? A D entre las X y la esperanza. O sea que lo que me está calculando son probabilidades asociadas a estas colas. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que esta probabilidad, si bien no la voy a poder calcular, es menor a la varianza, sigma cuadrado de la varianza. ¿Sí? Sobre esta magnitud, esta distancia elevada al cuadrado. Y fíjense que me dice la probabilidad es menor a eso, no me dice la probabilidad es igual a eso. Por eso es que es una cota mínima de probabilidad. Sí, una cota mínima porque me dice, esta probabilidad es esto o algo más chico que esto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Las dos D, profe, son de distancia. Sí. ¿Se refiere? Sí, Bien. y fíjate que es simétrico porque tengo la misma distancia hacia un lado y hacia el otro. Claro. Sí, sí. Ahora bien, si ahora tengo al revés, tengo esto acá. Tengo algo parecido, acá tengo esperanza de X menos D, acá tengo esperanza de X más D y acá tengo esperanza de X. Esto es una distancia D también, ¿no?
Ahora, fíjense esta expresión de acá. Me está diciendo que la probabilidad de que X menos la esperanza de X sea menor a D. O sea, ¿qué me está buscando ahora? La probabilidad dentro de ese intervalo simétrico. Acá era la probabilidad fuera del intervalo simétrico, ¿sí? Fíjense que de manera equivalente, acá lo que cambió es cómo lo veo distinto, por el signo de desigualdad. Antes era mayor a D, estoy en la escuela, y ahora es menor o igual a D, o sea que estoy adentro del intervalo, y esa probabilidad es mayor ahora a sigma cuadrado sobre D cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo tengo la varianza y tengo la distancia, reemplazo y yo obtengo la cuota de probabilidad directa. ¿Sí? Después veo lo de abajo. Veamos el siguiente ejemplo. Sea que una variable aleatoria con media y varianza finita, tal que la esperanza de X es 20 y la varianza es 4. O sea, desconozco la distribución, pero conozco la esperanza y la varianza, entonces me pide que obtengamos las cotas de probabilidad de las siguientes expresiones. Veamos el caso A. Desconozco la distribución, ¿no es cierto? De nuevo, la grafico, pero es por hacer una gráfica, porque si conociera la gráfica, por más fea que sea, podría obtener la probabilidad. Tengo la esperanza de X, que es 20, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Después, yo quiero calcular la probabilidad de que X sea menor a 17, o sea, el 17 está por acá, o que X sea mayor a 23. Menor a 17, ¿dónde sería? Acá, ¿no es cierto? ¿Sí? O mayor a 23. ¿Mayor a 23? Y como dice que es igual, profe. ¿Cómo? Mayor igual. Sí, porque es dice que es mayor o igual. mayor o igual, digamos, no importa. O sea, es mayor o igual, o sea, del 23 para arriba y del 17 para abajo. O sea, no me afecta la desigualdad. ¿Sí? Ah, bueno. Ahora bien, ¿cómo me di cuenta que acá puedo aplicar Chebyshev? Fíjense que este es el límite inferior y este límite superior sobre el cual quiero calcular la probabilidad es el intervalo, ¿sí? Sobre el cual quiero calcular la probabilidad. Entre 20 y 23, ¿qué diferencia hay? 5. Entre 20 y 23. Ah, pues son 25 ustedes. Es un 3 feo, pero bueno. 23. Hagan caso a lo que yo digo y no a lo que yo escribo, porque... Yo vi un 5 ahí. ¿Entre 20 y 23? 3. ¿Y entre 17 y 23? 3. ¿Y esto es D? ¿O no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿puedo usar Chebyshev? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál me está pidiendo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? O sea, me está pidiendo la probabilidad de que X menos la esperanza de X sea mayor a D. Porque plantear esta probabilidad, la probabilidad de que X sea menor a 17 o X mayor a 23, es equivalente a calcular, es la cola, dijimos, ¿no es cierto? Es equivalente a buscar la probabilidad de que X menos 20, que es la esperanza, sea como mayor, o sea, con respecto a 3. Mayor a 3. Porque es una distancia mayor a 3. Una distancia menor a 3 sería que estoy acá adentro. Una distancia mayor a 3, estoy en las colas, en las áreas naranjas. Por eso que esto es equivalente a esto. ¿Me siguen? ¿Sí? Profe, ¿por qué era mayor a 3? Porque la distancia, fíjate, entre 17 y 20, entre 20 y 23 es 3. Entonces de esta manera definir el 3. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces de ahí surge el 3. ¿Bien? Por eso que pude expresar, fíjate que la distancia entre X menos 20, que es X menos la esperanza, sea mayor a 3 y pongo mayor porque estoy en las colas. De nuevo. ¿Sí? Ahora bien, esto, de acuerdo a esto, ¿qué voy a tener? ¿Una cota mínima o una cota máxima? Mínima. Mínimo. Entonces, esto va a ser menor o igual,
o menor a la varianza, dijimos, ¿sí? Que es 4 sobre la distancia al cuadrado, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, que esta probabilidad, bueno, no hice la cuenta, creo, o sí, creo que lo tengo por ahí. Pero tengo que buscarlo. Es menor a 4 novenos. ¿Cuánto es 4 novenos? $0,44. Bien. O sea que la probabilidad es 0,44. La probabilidad de que X sea menor a 17 o mayor a 23 es 0,24. Bien, es menor a 0,24. ¿Cuánto? Es una cota de probabilidad, no es una probabilidad exacta. Bien, ahí me gusta la interpretación. ¿Sí? Ahora, veamos el siguiente caso. Trato de hacerlo por acá. Sí, así lo visualizamos. Salga como salga. Ahora tengo la probabilidad de que X sea mayor a 18 y menor a 20. Si yo lo graficara a esto, lo hago acá. La esperanza es 20. Esto tengo 18 y acá tengo... No, la esperanza era... perdón, 22 era acá. Por eso, gracias. Esto era 22. No me parecía que había algo raro. Uy, le acabo de pegar el micrófono. Entonces, acá tengo 22 y ahora me pide la probabilidad que X esté entre 18 y 22. ¿En dónde es? ¿Hacia afuera o hacia adentro de la distribución? Del intervalo simétrico. Hacia adentro. Bien, porque X mayor a 18 es para allá, menor a 22 para acá, o sea que es esto de acá, ¿no es cierto? Y al igual que antes, ¿puedo definir un intervalo simétrico? Entre 20 y 22. Sí, ¿Qué hay valor? 2. ¿Y acá? Entre 18 y 22. O sea que la distancia es 2. Ahora, cuando hago este cálculo, esta probabilidad es lo mismo que, bueno, lo pongo acá. La probabilidad entonces de que X menos 20, o sea, menos la esperanza, sea menor ahora, ¿no es cierto? A D. ¿Cuánto es D? 2. ¿Sí? O sea, escribir esto y escribir esto es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esto, de acuerdo a lo que vimos, ¿cuál es? ¿La cota mínima o la cota máxima? Máximo. Máxima. O sea que eso va a ser mayor o igual, ¿sí? Y acá me lo comí porque no es sigma cuadrado sobre d cuadrado. ¿Mayor o igual a qué? Porque es el complemento. Si esto es sigma cuadrado sobre d cuadrado, esto de acá que va a ser igual. Como complemento. 1 menos Al eso. revés, profe. Exacto. 1 menos sigma cuadrado sobre d cuadrado, ¿sí? O sea, 1 menos la varianza, ¿cuánto era? 4. 4 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto es 4 sobre 4. 1 menos 0. ¿Sí? O sea que la probabilidad de que haya una diferencia entre X y la esperanza de 2 unidades o menos es mayor o igual a 0. Me da una cota mínima. ¿Me dice algo eso? ¿Me está dando alguna información? No, porque puede tener cualquier probabilidad. O sea, Sí, pero más allá de que pueda tener cualquier probabilidad, me está diciendo que es 0. O sea, cualquier probabilidad mayor o igual a 0. Pero eso yo ya lo sé sin considerar cuál sea la función de distribución y la experiencia de la varianza. Cualquier probabilidad es mayor o igual a 0. ¿Bien? O sea que
Acá ya no me dice nada. En la anterior sí, porque bueno, también me dice, puede ser cualquier valor entre 0 y 0,44, pero me está diciendo, bueno, cuanto mucho 0,44. Acá me está diciendo cuanto menos, o sea, la menor probabilidad posible, 0. Y sí, siempre. ¿Sí? O sea que a veces me sirve y a veces no me sirve las cotas de probabilidad. ¿Bien? Bien. Profe, ¿ese Power lo sube al aula? Sí. ¿Con las notas o sin las notas? Con las notas. Bien, lo guardo. Subo las dos versiones, con Una estas pregunta. anotaciones y sin anotaciones por si le quieren imprimir y que se vea mejor. Decime. En la diapositiva anterior. Ah, acá está mal esto, ¿no? O sea, Claro, ¿a dónde va? En el primero hay que poner 1 menos. Listo, gracias. así. O sea, Profe, entonces en se vez me de esto, olvidó. me comí el 1. Y el 2 también la varianza elevada al cuadrado, ¿o no? ¿En cuál? El que hicimos en el mínimo. No, es que el mínimo es sigma cuadrado sobre d cuadrado y el otro es el complemento, 1 menos. Claro, O pero sea, también está elevado al cuadrado y pusimos solamente que la varianza era 4. ¿No sería 4 elevado al cuadrado también? no, porque el sigma cuadrado es la varianza. Varianza de qué Ah, es sigma cuadrado, no vale, ¿sí? O sea, ya está, listo, listo. ¿sí? Sí, sí. O sea, cuando yo digo varianza de qué estoy diciendo sigma cuadrado, por eso es que no lo elevamos al cuadrado, ¿se entiende? En notación. Sí, sí. Y ¿Ya? profe, Me di en cuenta. los siguientes pasos también es 1 menos, sigma En estos casos sí, porque me los comí todos. 1 menos, 1 menos, ¿sí? Este lo subo corregido, de todos modos, para no borrar las anotaciones, se lo subo como está. Ustedes vean, subo las dos versiones, con notas y sin notas. Las fórmulas revísenla de la versión sin anotaciones manuales, ¿sí? Bueno. Porque si no se me va, tengo que pisarlo y si lo piso se pierden las anotaciones, ¿sí? De todas maneras, vuelven a ver el video y de último ustedes toman notas y las notas que te vienen tomando ahora seguro. Bien, esto de abajo, las siguientes dos, muchas veces en lugar de definir D en términos absolutos, se fijan que acá recién definimos en términos absolutos D, una distancia de 3, una distancia de 2, muchas veces lo solemos definir en tantas desviaciones estándar, o sea, K veces desviaciones estándar. Entonces quiero calcular la probabilidad de 2 desviaciones estándar de una desviación estándar, ¿sí? O sea, es para expresar a D en términos de desviaciones estándar. Eso está bueno porque a veces se simplifican los cálculos. Si yo reemplazo a D por K por sigma, ¿sí? O sea, D es igual a K por sigma. Si yo reemplazo a D por su igual, ¿bien? Entonces me va a quedar K al cuadrado por sigma al cuadrado, por ejemplo, acá en el denominador. ¿Qué va a pasar? Se me van las varianzas y ¿qué me queda directamente? 1 sobre K al cuadrado. Entonces, si yo dije, ¿cuál es la probabilidad de que haya una diferencia entre la variable y la esperanza de dos desviaciones estándar? El cálculo aquí es igual a 1 sobre 2 directamente. ¿Sí? Y lo mismo vale para el resto, para la cota máxima. ¿Sí? Tienen algunos ejercicios que lo tienen que plantear de esa manera. ¿Bien? Bien, bueno, con eso cerramos. No sé si quedó alguna duda de esto. No, profe. ¿No? Perfecto. Bien, vamos a detener esto.